La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bien, pues ya en el tema de la UAS, ya lo decíamos hace un momento, es un tema que se ha convertido en recurrente, es un tema que prácticamente cada semana hemos estado abordando por las dificultades que se van agudizando conforme van pasando los días y el presupuesto, más bien el recurso financiero no fluye, no gotea pues y se va acortando el tiempo y por lo tanto también el margen de acción. Veíamos que el rector de la UNAM sale a dar una declaración interesante. Sí. No es posible. Después, hay que decirlo, de una entrevista que le hace el Universal a subsecretario de Educación que dice que la Federación sí, no el martes el Universal en su nota de 8 columnas confirma en la SEP que no habrá rescate de las universidades en crisis financiera o quebradas, ¿no? Ajá. Que en primer término, al ser una institución pública, no quebran, pues las instituciones públicas no quebran. Entonces, pues es recurrente ya el tema, es importante la universidad y bueno, a mí me parece que es importante destacar que a nivel nacional ya el rector de la UNAM está ejerciendo tomando el liderazgo en la defensa de las universidades públicas, poniendo acento sobre la importancia de estas instituciones. Estamos hablando de instituciones, porque mucho se desprestigia bueno, esta semana se han encargado los noticieros matutinos de desprestigiar a una universidad que le da educación pública a miles de zacatecanos, que la mayoría de los profesionistas de Zacatecas han sido graduados de esta universidad y que es un poco una estrategia de desgaste, me parece, y también de una complicidad con la rectoría, que no reacciona. Nosotros ya lo mencionábamos en la editorial pasada, la semana pasada, que la rectoría tenía varias omisiones en materia de comunicación. Sin duda, la crisis financiera se debe, entre otras cosas, también a malos manejos internos, pero en sí el centro de la discusión es que sí le falta dinero a las universidades. México es el país que menor cantidad de dinero destina por alumno de la OCDE. O sea, la cosa es que si hay una forma sistemática, el Universal, también decía la periodista Irma Mejía, que en 3 años se ha reducido 70% las bolsas de apoyo extraordinario a las universidades, con una obvia estrategia de reducir prestaciones, de decir incluso, a mí se me hace incluso una actitud algo ingrata o de esquirol del señor Rolando, a quien la universidad arropó en su huelga de hambre y ahora llama como privilegiados a los universitarios que luchan y que están pidiendo el pago de los estímulos. Los estímulos, estos son obviamente otra de las herramientas que creó el sistema para tener ocupados en la burocracia a los docentes, para tener un poco más de su dinero, pero ese dinero viene etiquetado y obviamente, como todo en la universidad, se utiliza para pagar nómina, y no se va pagando los estímulos, no se paga el ISSSTE, no se pagan impuestos. Y también en esta situación, bueno, he puesto ya también a los sindicatos, que es el Espaguas y el Estuas, también en este pequeñito conflicto en el que también el sindicato del personal académico lo que argumenta es de que, bueno, pues están en la misma defensa de la universidad, están en la defensa del presupuesto y bueno, este tema también en el tema de los sindicatos también se tiene que ver para que no haya esta confrontación, sino una unidad entre el Estuas y el Espaguas para que también se pueda beneficiar más que nada a los trabajadores y que no se les... Sí, por eso me parece a mí que la estrategia del gobierno federal está funcionando, porque en lugar de centrarse en lo que es la rectoría, incluso los sindicatos, trabajadores, todos juntos en una exigencia al gobierno federal de mayores recursos,
¿no? La gran mayoría de las energías y los comentarios en los medios de comunicación y en las redes sociales de los universitarios son internos. Ya vemos al sindicato del STUAS con la frase de los cargamaletas, que se debe la crisis a los cargamaletas, y por otro lado el SPAGUAS haciendo acusaciones para que se meta a bote a los exrectores Silva y Domínguez. Entonces es un cúmulo de cosas internas que a veces francamente dan ganas de, pues sí, que se los chinguen, por así decirlo, ¿no? Es porque ni ellos tienen la capacidad, uno de fuera me parece que sí entiende, o ves como personajes como Diego Valadez, que ya salen al tiro por las universidades públicas diciendo que es necesario que sea pragmático el gobierno federal, es decir, ¿tienen problemas internos? Sí. Pero si no lo resuelven van a tener dos, la quiebra o el problemón que tienen a miles de empleados y miles de estudiantes fuera de las aulas sin terminar su semestre, a resolver ahorita. Vamos a resolver con esta bolsa extraordinaria que decía el rector de la UNAM. Salimos al pase y empezamos un proceso de reforma. Exacto. Pero ni la rectoría, ni los sindicatos, ni los mismos universitarios me parece que entienden la estrategia del gobierno federal, o la entienden y son parte de ella, ¿no? Entonces los universitarios se tienen que poner, me parece, vivos, porque lo hemos dicho, solamente ellos podrían rescatarla a la universidad y evitar lo que se avecina, ¿no? Como dijo Andrés Manuel, cepillar a miles de universitarios o a cientos, ¿no? Que se quedarán sin chamba, con prestaciones raquíticas. Por eso me extraña a mí el posicionamiento de algunos universitarios que llamen privilegio la posibilidad de jubilarse, ¿no? Sin problemas. En lugar de luchar para que tengan esos mismos, pues sí, esas mismas prestaciones, ¿no? Se van contra ellos para que estén igual de jodidos que los demás y precarios. Sí, y hay que poner atención en esa declaración que pone, bueno, que aparece en los medios nacionales, nosotros también la rescatamos aquí localmente, de Enrique Graue, cuando dice casi como esta frase que los panistas, haya sido como haya sido, hicieron famosa, de que las universidades públicas, por el retraso de los flujos financieros de la federación, por haber hecho acuerdos laborales quizá indebidos o injustificados, pero estas universidades que están en crisis no pueden desaparecer. O sea, es una tontería pensar que estas universidades públicas en diferentes estados, entre ellas la de Zacatecas, vayan a desaparecer. Es algo... Pero el discurso, no cabe, pues, me parece que desde los medios y respaldado por mucha gente de la sociedad, es que sí quieren que desaparezcan. Sí, ¿no? Los malos manejos, la corrupción. Porque también desde dentro, desde los universitarios, no han sabido exigirle a sus administradores pues que tengan mano dura contra el acoso, contra la mala administración, contra los profesores que no dan clases adecuadas, porque volvemos a lo mismo, mucho es de ese mito de los aviadores y decimos, bueno, nombres, ¿quiénes son los cargamaletas? Pues que los diga, si sabe el líder del STUAS, ¿quiénes son esos miles de cargamaletas que asfixian las finanzas de la universidad? Que no las pase, por favor. Sí, no pueden estar como tiburones en un tanque, entre ellos comiéndose, así mismos, pues, un canibalismo universitario que no eso va está a llevar pasando, Exacto, los van a terminar pues sí, devorarse entre mientras ellos. se devoran, pues el gobierno federal está encantado, ¿no? Entreténganse entre ustedes en sus pugnas internas y mientras nosotros felices porque van a estar debilitados y con una posibilidad mínima de movilización o de diálogo político para defender el contrato colectivo. Sí, y estos conflictos internos, como bien dices, son utilizados también por el gobierno federal, por los mismos medios de comunicación, para que la gente también misma no respalde a las universidades, y eso también es algo grave. Se están dando un balazo en el pie la sociedad, ¿no? La sociedad al aceptar o al criticar estas situaciones y que los mismos universitarios le echan más leña, la sociedad ya ve a la UAS como estamos manteniendo una buena barril sin fondo, es un mensaje cuando tienen a inducido, sus hijos en la universidad, pero Exacto. bueno. Es un mensaje que va para inducir entre la
población de que ese es un barril sin fondo, son privilegiados, unos holgazanes. no podemos mantener esta universidad tan pesada financieramente hablando, y entonces por eso otra vez subrayar este punto de Graue, de que cómo, imagínense un país con esta crisis económica, esta crisis en seguridad, esta crisis moral que está viviendo, ética que están viviendo el país, y desaparecer máxima casa de estudios públicas, universidades públicas. Sí, cerrar espacios a los jóvenes. Eso es una cosa bárbara en plena crisis de seguridad que vive Zacatecas y México. Sí. Le dices a la universidad que cierre, que se controle, que no abra más espacios porque son unos... Sí, nosotros repetimos, tiene que ser paralelo el saneamiento interno, pero la lucha, los universitarios y la sociedad tienen que entender que necesitan más recursos para poder ampliar. Incluso la meta que se plantea el gobierno federal es del 50% de cobertura en la educación superior. Zacatecas anda abajo del 30%. Es forzoso que necesitamos más dinero para eso. Sí. Y obviamente es forzoso que la universidad se limpie la cara frente a la sociedad zacatecana y empiece y comience a hacer procesos internos de saneamiento que le diga a la sociedad, mira, aquí está tu dinero, se gasta así, no hay cargamaletas. Y a los responsables que está trabajando, que participaron en la estafa maestra, los tenemos cuando menos congelados en sus actividades mientras las autoridades, porque también ellos, hay que tener claro, la universidad no es ministerio público. Ellos tienen que meter la denuncia y ya hay una denuncia pública que se hizo con los reportajes que se hicieron en esta casa editorial, pues ya las autoridades de justicia tienen que hacerlo. Pero la universidad es obvio que tiene que empezar a hacer un movimiento de limpieza, de darle a la sociedad también, empezar a decirle, no, si hay cosas buenas en la universidad, estamos empezando a hacer cosas de limpieza para quitar, aclarar esa mala fama que tiene sobre los aviadores, cargamaletas o como les llaman. Exacto. Bien. Y el tema también ya pasando a otro tópico es el de la generación de empleos. Una meta, una proyección que tenía el gobierno estatal, la administración gubernamental de Zacatecas, era llegar a esta meta de los 8,000 empleos al año. Ya están previendo que serán 8,200 puestos de trabajo. ¿Cuáles son los rubros en donde hay incrementos? En la minería, principalmente. También veíamos hoy al CEO de de Goldcorp, que Peñasquito es una de las empresas importantes para esta corporación canadiense, obviamente, y se quejan de las cargas impositivas, de los impuestos que les están cobrando, e incluso de las manifestaciones que ha habido en el semidesierto por los ejidatarios que están molestos por los acuerdos que se han roto en materia de uso del agua y demás. Entonces ahí están estos empleos. Ellos hablan también de que ha habido un incremento del 8% en el promedio de los salarios. O sea, que ha habido ya este año va a cerrar casi con el 7% de inflación. Entonces, realmente y en la canasta básica la inflación es arriba del 10%. Sí, y entonces el salario real, ahí termina bailando con una brocha y le quitaron la escalera, Sí. Entonces ahí es una buena y una mala. Yo veo el tema del empleo que es bueno. Siempre que se presuma el crecimiento del empleo es bueno, pero hay que ver la calidad de empleos que se están generando, y la otra es ayer precisamente el doctor Arturo Huerta de la UNAM, colaborador de la jornada, decía que la estrategia en general de incremento a nivel nacional, porque también el gobierno federal ha estado diciendo que eso es que han creado un programa de regulación laboral a través del IMSS, que dan incentivos o facilidades que durante el primer año no pagan ninguna cuota laboral al IMSS. Entonces, eso hace que es una estrategia adecuada, pero por eso no coinciden el crecimiento, el índice de crecimiento del empleo junto con el crecimiento de la economía. Por ejemplo, Zacatecas tiene un alto crecimiento en empleo, pero tiene un paupérrimo crecimiento económico que registró el INEGI, que no rebasa el 2%. Entonces, ¿cómo es que tienes por un lado un crecimiento económico arriba de ese porcentaje
un crecimiento en la generación de empleos, pero la economía no crece. Es porque esos empleos ya existen, pero en la informalidad. Lo que están haciendo es métete al seguro social, aunque no pagues cuota en los primeros años, y después ya vas paulatinamente incrementando el pago de estos hasta completar el 100%. Es una buena estrategia para la formalización, pero sí tienen que hacer o es necesario hacerle saber a la población por qué no se refleja en el crecimiento económico que debería de tener el empleo, porque esos ya existen en la informalidad. Al final terminan siendo estas cifras que logran maquillar gracias a estas estrategias de mover algunos numeritos ¿verdad? Y ya Muévele por aquí, reflejar. muévele por allá, Ajá, para y generar pero que en verdad sí no se refleja con lo que económicamente, por los salarios bajos, por las prestaciones y por la informalidad, que también es lo que muchas empresas se basan en eso, y los contratos también. Recordemos que también viene diciembre y viene una... Por ejemplo, los salarios de los trabajadores, según un informe de la ONU, han tenido un retroceso desde el 2006, de acuerdo con los resultados del Informe Global de Salarios 2016-2017 de la ONU. De acuerdo con el estudio, en dicho lapso de tiempo, los ingresos laborales de los mexicanos disminuyeron hasta 40%, mientras que en otros países, como en China, han crecido hasta el 60%. O sea, así la cosa, porque también está el tema del incremento del 10% al salario mínimo, ¿no? Que pasó de 80 al 88, que no alcanza, a veces algunos decían o hacían guasa para que no alcanza ni para una tostada de Jerez. No, sí, es un incremento que celebran, aunque también ahora Prida dice, no es como para soltar las matracas, pero sí hicieron un gran evento para anunciar este acuerdo del incremento en el salario mínimo de 80 a 88 pesos. 2.500 pesos van a terminar ganando al mes. Los que ganan un salario mínimo todavía... No alcanza. Sí, todavía estaban buscando la fracción del PRD, subirlo a 100 pesos también para que fuera 3,000 pesos al mes. Y también, no, hasta los patrones, ¿no? De Coparmex andaban pidiendo que fuera 95 por ahí, 95 que es cuando alcanzan, se supone que lo mínimo para la canasta básica, ¿no? Entonces ya andan viendo si es, bueno, obviamente algunos lo declaran como anticonstitucional el salario, pues, como lo marca la Constitución, que debe darte para una vida digna, pues no lo da, no pasa no lo eso. da. Y bueno, pues ya de refilón, por decirlo así, está el tema del paquete presupuestal, un paquete que contempla 30,000.5 millones de pesos que se gastarán en 2018. La propuesta del Ejecutivo plantea una disminución en rubros sí sensibles, que son el de la salud, el de los migrantes, el del campo, desarrollo social y turismo. También, bueno, esto sí me parece es algo plausible, que va a haber una disminución en uno de los poderes gubernamentales más ostentosos, más privilegiados, por decirlo así, que es el Poder Judicial. Va a haber una disminución, bueno, es la propuesta que envía el Ejecutivo al Legislativo para ver en estas próximas semanas cómo se aprobará, pues, ¿no? ¿Qué cambios se harán? Sí, bueno, es decirles que, bueno, el presupuesto de 2017 fue de 35,000 millones de pesos, 2018 es el de 30,000.4 millones de pesos, son casi 4.5 mil millones de pesos menos, que esta disminución se debe a que, según las autoridades financieras, no hay ya servicio de deuda, ¿no? Ya esta reestructura que se dio en el 2017, ya en el 2018 no aparece, no hay nuevos impuestos ni incremento a los mismos, se tiene por ahí 1.400 millones de pesos sin ejercerse el fondo minero, acumulados desde el 2015, ¿no? Entonces, a lo mejor los utilizan al 100 en este proceso antes de que inicie el proceso electoral o durante, ¿va? No se considera adquisición de deuda, no se consideran impuestos nuevos, ya lo habíamos dicho, contempla el inicio de operaciones de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente y propone la creación del Fondo de Estabilización Financiera. Es importante que hay un incremento del 36% en el tema de seguridad pública, ¿no? Sí, también en la oficina de la jefatura del gobernador hubo un incremento también, ¿no? En comparación tomando en cuenta que hay dependencias como Cedesol o
la del campo, que también son importantes y que requieren un presupuesto cada vez mayor y que ahora se les disminuye, pero que en la jefatura de la oficina del gobernador hay un aumento. Ahí está. A estas dependencias. El IES y los partidos políticos de forma estatal recibirán 289 millones de pesos para el 2018. Que ahí no hay disminuciones. Bueno, el IES que está... No, pues el proceso electoral Sí. se supone que con esa lana alcanza, ¿va? Pero vemos que cada año al final igual ¿va? Salen los estimados consejeros electorales y diciendo que no hay para la nómina, que sus chicles. Pero bueno, entonces estén al pendiente de cómo evoluciona la discusión del presupuesto. Sigan en redes sociales a sus diputados, exíjanle que le metan lana a los temas que les interesan, porque para eso está el Poder Legislativo, ¿no? Al final ellos son los que aprueban el presupuesto de ingresos y egresos. Sigue el impuesto minero también, ¿no? A pesar de que está en controversia ahí con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sigue, ¿no? Sí, si no se alcanzan esos ingresos estimados, estas proyecciones que se tienen, ahí harán uso de la partida de comunicación social. Eso también ahí viene como en un apartado, pues si no logran captar estos ingresos estimados, esa partida, digamos, será la primera de donde van a echar mano. Entonces, bueno, pues sí. Como hay que ver dices, también cómo le fue este año, ¿no? Por lo regular, los presupuestos son elaborados a la baja. Hemos visto que las cuentas Sí, públicas revelan que hay mucho dinerillo adicional. Entonces, por eso también no hay un boquete financiero en el tema del impuesto ecológico, que no se ha recaudado o cuando menos no se ha ejercido por el tema de la inconstitucionalidad que hizo el presidente de la República. Entonces, por eso también hay ingresos adicionales que se verán pues hasta que se presente la cuenta pública del 2017. Exactamente. Pues bueno, estaremos al pendiente. Ojalá ustedes también lo sigan a través de la Jornada Zacatecas. Nos vemos la próxima semana. Así es. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.